todos, hola a todas y bienvenidos al canal de Mustancillo. Hoy voy a hablar de una película que es un auténtico locurón, una película única en el sentido más amplio de la palabra, Hausu de Nobuhiko Kobayashi. Es una película tan rara que es difícil hablar de ella. De hecho, es una película tan sumamente rara que a pesar de haberla visto varias veces, me sigue pareciendo tan rara como la primera vez que la vi. Pero más que una película rara, Hausu es arte cinematográfico en estado puro. El título de la película es muy genérico, aunque todo se ha dicho, en Japón no lo es tanto, y el argumento es simple. La película trata básicamente de unas chicas que van de excursión a la casa de campo de la tía de una de ellas, y resulta que esa casa está encantada por espíritus malignos. Vamos, que nada nuevo bajo el sol, un argumento de lo más trillado. Los personajes son intencionadamente tópicos y simples, y lo mismo puedo decir de sus nombres, que hacen alusión a su personalidad. Por ejemplo, hay una chica que come mucho y su nombre es Mac, de stomach, estómago en inglés, y luego está mi chica favorita del grupo, Kung Fu, que es una chica que pega unas patadas que madre mía. Y dicho sea de paso, el tema musical que suena cuando esta chica entra en acción me encanta. Pero lo que hace a Hausu especial no es el argumento en sí, ni la poca profundidad psicológica de sus personajes, sino cómo Bayashi cuenta ese argumento, y cómo muestra los hechos que acontecen a lo largo del film. Uno de los aspectos más destacables de Hausu es el tono con el que se nos narran los hechos. Las primeras escenas de la película son 1000 veces más cursis que Heidi o Mujercitas. Y luego tenemos escenas de terror con un tono oscuro, pero también escenas de terror con un tono cómico. Luego hay muertes que son dramáticas, otras que son dramáticas a la par que eróticas, y otras muertes son tan extrañas que hasta sorprenden al propio personaje que ha sido asesinado. Sé que esto que acabo de decir suena raro, una muerte que sorprende hasta a la propia víctima que acaba de ser asesinada, pero en serio, ved esta película y comprenderéis de qué estoy hablando. Es difícil de explicar, de hecho, hablar de esta película tan inclasificable es algo ya de por sí bastante difícil. Y es que, ¿qué es Hausu? ¿Es una película de terror? ¿Cine experimental vanguardista? ¿Una comedia negra? Yo prefiero considerarla una mezcla de muchos géneros, aunque tienda a incluirla de buenas a primeras en el género de terror. Más que nada por el argumento base que tiene. Me resulta curioso que esta película también funciona como parodia del subgénero de terror de Casas Encantadas, que por aquel entonces ya comenzaba a estar bastante pasado de moda, y esa parodia que hace de este subgénero se haría increíblemente popular en los años 80, sobre todo en Estados Unidos, gracias a películas como Evil Dead de Sam Raimi. Si os gusta la trilogía Evil Dead, sobre todo la segunda parte, estoy seguro de que Hausu os gustará también. Pero lo que más destaca de Hausu, además de esa forma que tiene de cambiar de tono en la narrativa cada 2×3, es la estética. Es decir, es una estética que hace que el espectador se sumerja más y más a medida que avanza el film en un viaje de ácido impresionante. Se mezclan en pantalla sin ton ni son todo tipo de efectos, todo tipo de planos, de técnicas de edición y técnicas cinematográficas en general que se podían hacer por aquel entonces. Y todo sin ordenador, lo cual tiene mérito. La experiencia de ver Hausu es insólita. Es una experiencia tan única como la película en sí. Y de resumir en pocas palabras el estilo visual de Hausu, podríamos decir que es algo así como un collage de imágenes recortadas de revistas en formato cinematográfico. Tal que así. Cuando vi esta película por primera vez, me preguntaba por qué el director la hizo así. ¿Por qué cambiaba de tono? Porque algunas muertes terribles nos las mostraba con un tono que variaba de lo absurdo a lo dramático y de lo dramático a lo épico o a lo optimista. Así que decidí investigar, e investigando sobre ella, descubrí que la productora japonesa Toho, a raíz del éxito de Tiburón de Spielberg, buscaba emular el éxito que tuvo Tiburón, y buscaba emularlo con una producción de terror. La labor de dirigir dicha producción de terror terminó recayendo finalmente en Nobuhiko Kobayashi, quien hasta entonces no había dirigido ningún largometraje. Sin embargo, sí que había dirigido centenares de anuncios para televisión, todos ellos filmados con un estilo vanguardista que le habían convertido en un director de anuncios bastante reputado. De hecho, en algunos de sus anuncios aparecían actrices y actores de gran fama internacional, como Charles Bronson o Sofía Loren. El motivo por el que las chicas que aparecen en esta película actúan tan mal es porque eran modelos sin experiencia como actrices, pero da igual, sus actuaciones encajan muy bien con las intenciones de Obayashi, que no son otras que entretener sobremanera a los espectadores mostrando un auténtico locurón vanguardista en pantalla, un locurón que al mismo tiempo parodia el subgénero de Casas Encantadas. El caso es que Kobayashi no sabía muy bien cómo hacer una película de terror, así que le preguntó a su hija pequeña qué cosas le daban miedo. Su hija se las comenzó a decir, y Kobayashi comenzó a anotar todas las ideas de su hija, convirtiéndolas en guión y al final en Hausu. Una película sencillamente única, original e imaginativa. En serio, vedla, no veréis nada igual. Y es que
A ver, ¿dónde habéis visto una película donde una chica que toca el piano es devorada por este? ¿Sí? Por un piano hambriento, como el que salía en el videojuego Super Mario 64. ¿En qué película habéis visto una cabeza cortada que sale volando del pozo en el que se encontraba y le muerde el culo a la chica que la ha encontrado? ¿En qué película habéis visto a una chica a la que le son amputadas las piernas y estas aún siguen luchando contra los fantasmas que le cortaron las piernas? Estas son solo algunas de las muchas escenas que el espectador, incluso el espectador con mayor imaginación, es incapaz de prever. Y es que esa es la magia de Hausu, el ser una película con un argumento de lo más tópico, pero con una sucesión de hechos de lo más imprevisibles. Todo ello contado de tal modo que nos sintamos como si estuviésemos viendo en pantalla un sueño, o una pesadilla, o más bien, un viaje de ácido en toda regla. Hausu, una locura audiovisual de 1 hora y media de duración, única en su especie, con un poder audiovisual inenarrable, diría que hasta inexplicable. Hay que verla. Una película surrealista tan original que es difícil encuadrarla en algún género. En fin, si os ha gustado este vídeo, suscribiros a mi canal, dadle a like y muchas gracias por verlo.